Hola a todos, bienvenidos a un nuevo coloquio del Instituto Terex. Estamos aquí, como siempre, Maite, Alfonso y Antonio y yo misma, Ingrid. Y hoy vamos a compartir sobre la inteligencia emocional y la educación emocional. Cuéntanos, Maite, ¿qué perspectiva puedes aportarnos? Bien, bueno, hablando de educación o inteligencia emocional, bueno, sí que es verdad que educación, todos sabemos que supone la educación y la inteligencia, lo que es. Yo casi podría hablar de las dos cosas de forma simultánea, ¿no? La inteligencia emocional viene a decir una habilidad que ya hay en el ser humano es una capacidad que tenemos para gestionar nuestras emociones, ¿no? Eh, Hace tiempo cuando se hablaba de inteligencia, la inteligencia estaba solamente la reconocíamos como una inteligencia racional, la capacidad para estudiar, para desarrollar las matemáticas, ¿no? Es decir, estaba más enfocada a la capacidad de estudio. Pero sí que es verdad que se han ido reconociendo otro tipo de inteligencias, ya no solo la emocional, sino también ya se reconoce la inteligencia musical, la inteligencia, en fin, hay distintos, creo que están reconocidas 8 tipos, ahora no sabría recordarlo por orden, pero están reconocidos 8 tipos, ¿no? La emocional es muy importante y yo creo que es una de las bases importantes que tiene que ver con todas las otras inteligencias, ¿no? Es importante saber que nuestras emociones se pueden educar. Es decir, nuestra capacidad, el darnos cuenta de qué tipo de emociones, cómo las siento, a través de qué cosas la estoy recibiendo, qué es lo que me está pasando, esa inteligencia, conectar con esa inteligencia me ayuda, ¿vale?, a gestionar y educar mi propia inteligencia. Mm, Cuando hablamos, el concepto de inteligencia quiere decir también que no hay una emoción diferente a otra, es decir, toda tiene un lenguaje, toda es importante. Si es el enfado, la rabia, la ira, quizá ya la detectamos como algo negativo o del cual todos queremos alejarnos, ¿no? Evidentemente, si tienes en casa a alguien que normalmente está irascible, enfadado, te está molestando, ¿no? Pero lo cual no quiere decir que no deba de educar esa emoción y con la inteligencia darme cuenta de qué me está diciendo ese enfado, ¿no? La fuerza del enfado hace que uno haga grandes cambios de conciencia, es decir, lo que me está enfadando quiere decir que no estoy de acuerdo con aquello que estoy enfadada. ¿Mm? ¿Qué capacidad? ¿Por qué me enfado? Quizás no estoy reconociendo dentro de mí esa capacidad mm, bueno, para hacer ese cambio con el cual no estoy de acuerdo. Igual estoy pensando algo diferente a lo que estoy sintiendo y no estoy de acuerdo, por eso me enfado, ¿no? ¿Con quién me enfado? ¿Qué es lo que me enfada? ¿Dónde está el enfado? ¿Está afuera? ¿Está dentro? ¿Qué hago con él, no? ¿Cómo lo puedo gestionar? ¿Qué me está queriendo decir? ¿Qué cambios puedo yo hacer en mi vida con respecto a lo mío o a lo de los demás, no? Y bueno, y como siempre me enredo un poco ya en el darse cuenta y en el sí mismo. Ya está, de paso a otra persona que lo cuente de otra manera. Bueno, pues sobre la inteligencia sí que, bueno, por completar ese hueco que habías dejado, hay 8 desde ese estudio antiguo de Howard Gardner sobre la inteligencia múltiple, que son ahora básicas en la pedagogía. Y una de ellas la inteligencia emocional, aunque, bueno, en ese primer estudio de Gardner lo que se hablaba era de inteligencia interpersonal y también intrapersonal. Las otras son, por recordar los tipos de inteligencia, por la lógico-matemática, la lingüística, la musical, la corporal, la espacial, las dos que he mencionado y la naturalista. Y también hace no muchos años, 6 o 7,
pues también Daniel Goleman, dicho a la española, incorporó la inteligencia existencial y la inteligencia espiritual. Bueno, en este panorama de inteligencias distintas, el hombre, por lo tanto, es mucho más que un ser racional, un ser que se adapta al mundo por medio de sus distintas inteligencias, ¿no? Las emociones son algo connatural al ser humano, y bueno, pues desde que Daniel Goleman la reivindicó hace ya en la década pasada, pues cada vez ha ido cobrando más importancia esa inteligencia en el tema de la pedagogía y la didáctica. Y también eso ha derivado al tema de psicológico, ¿no? Porque es un tema eminentemente también psicológico. Entonces, bueno, la educación, en este sentido, la educación emocional, pues lleva más o menos una década creciendo y desde luego en mi experiencia, yo como docente que soy, pues mi experiencia es que es muy necesaria. Y sin embargo hay mucha ignorancia en la inteligencia emocional. No, muchos niños y muchos adolescentes no saben gestionar sus emociones, ¿no? Entonces esto, bueno, es un problema que luego se nota en la aula, en los problemas de convivencia. Para mí una de las claves es esta falta de inteligencia emocional desarrollada, porque tenerla se tiene, pero no se tiene entrenada. Y como todas las otras inteligencias, pues hay que entrenarla, ¿no? Y bueno, pues esto como presentación pues ya está bien. Seguimos. Sí, a mí con respecto a lo que dice Alfonso de no tener bueno, pues del desconocimiento que hay un par de datos, un par de hechos que me llaman la atención. Una de ellas es que leí con respecto al trabajo que hago con hombres, con círculos de hombres, leí una información que decía que los hombres tenemos menos conocimiento del término de las emociones. No es que sabemos lo que sentimos, podemos reconocer nuestro estado, pero no tenemos el término con el que comunicar nuestro estado. Me siento así, o estoy sintiendo esta emoción. Y eso me lleva a la segunda, ¿no? Y es que a la hora de comunicar nuestro estado emocional, a la hora de ser inteligente emocionalmente, vengo observando una cosa. Yo también he abierto los ojos a este mundo hace muy poco, como los escolares o los adolescentes, ¿verdad? Creo que no hay contextos sociales donde podamos hablar de emociones y podamos adquirir conocimiento emocional. Creo que no tenemos muchos sitios donde entrenarnos y eso es gran parte del problema. Y claro, como consecuencia, adultos, adolescentes y jóvenes no somos funcionales en nuestras emociones. Creo que comunicamos nuestro estado, es decir, si estoy enfadado, hago notar que estoy enfadado. Si estoy frustrado, hago notar que estoy frustrado. Pero no soy capaz de recogerlo, primero en mí, darle un lema, convertirlo en una frase o y comunicar a otra persona, me siento de tal forma y luego la otra persona recibirlo como algo válido del estado de la otra persona. Creo que como lo hacemos desde nuestro estado, lo que sucede es que la otra persona se hace cargo de lo que está pasando, ¿no? Entonces ahí empieza a haber un problema. En vez de una comunicación o una transferencia de información, empieza a haber un problema, ¿no? Porque, oye, mira, si tú estás cabreado, pues te vas y te lo quitas, pero no me hagas cargo a mí de tu enfado que bastante tengo con lo mío. Estamos en ese punto del desarrollo de la comunicación emocional o de la inteligencia emocional. ¿A qué me lleva todo eso?
a que yo vengo necesitando un espacio protegido, un espacio de seguridad, en el que con una persona, con un grupo cercano o con un grupo amplio, me da igual qué nivel comunicativo, haya unas claves en las que pueda comunicarme con vulnerabilidad y apertura en mi estado, en cualquiera de ellos. Porque otra de las cosas que pienso es que estamos muy acostumbrados a nombrar lo negativo y normalmente cuando hablamos de emociones tampoco comunicamos las positivas. Bueno, y me encantaría que pudiésemos darle una vueltecita a todo el gran, como habla, ¿cómo se llama? Punset, ¿no? Del universo de las emociones, a todas las galaxias que hay, de todas las diferentes emociones. Bueno, yo en línea con lo que decíais, sí, conozco la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner de los años 80. Luego es verdad que Goleman en su primer libro de Inteligencia Emocional recogió, ¿no?, estas dos partes de la inteligencia intrapersonal e interpersonal, pero no se focalizó en el resto de las nombradas por Gardner. Y en su libro de Inteligencia Emocional, Goleman básicamente desglosa la inteligencia intrapersonal, es decir, con uno mismo, en lo que es el autoconocimiento, ¿no?, la capacidad de gestión emocional y el autocontrol. Cuando uno, ¿no?, observa, y un poco también con línea con lo que decía Antonio, su propio vocabulario emocional, ¿no?, y el vocabulario emocional que tienen los demás, lo que vemos es que al final hay como una necesidad, ya seas niño, adolescente o adulto, ¿no?, de reforzar esas capacidades, ¿no? A veces sentimos cosas que no sabemos nombrar, ¿no?, y esperamos ser comprendidos, cuando muchas veces ni nosotros mismos comprendemos lo que nos pasa. Entonces, ese mundo interno, ¿no?, de las emociones es un campo que creo que está poco explorado por la mayoría de las personas, ¿no? Y creo que tampoco es algo de lo que te sirva el conocimiento teórico, ¿no? Porque como decíais, al final, ¿qué siento yo? Es qué siento yo. Y puede ser que no sea lo mismo que sientes tú. O lo que es rabia para mí, a lo mejor no es exactamente rabia para ti, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí hay como un diccionario propio que deberíamos construir cada uno de nosotros sobre nosotros mismos, entendiéndonos y comprendiéndonos cómo es nuestro universo emocional, y luego desde ahí, ¿no?, con el universo emocional de cada uno, llegar a construir una galaxia donde esto pueda estar en armonía, ¿no? Creo que es la clave. Y también hay una parte que quiero destacar, ¿no?, que es que creo que o al menos yo lo he vivido así, una de las cosas que he visto es que la mayoría de veces la educación emocional se ha incluido dentro de la educación y muchas veces esta parte se ha delegado, ¿no?, a los profesores, a los cuidadores, ¿no?, pero no se ha hecho como un ejercicio consciente de educación emocional y de comprensión emocional de la otra persona, ¿no? Más que eso, o al menos yo lo he vivido así, se ha hecho una represión emocional, ¿no? Esto no lo hagas porque esto no está bien, aquello tampoco porque no puedes actuar así, porque no sé qué, ¿no? Y al final acabas dejando que todas esas emociones no afloradas acaben dañándote a ti, ¿no? O incluso a tu salud o a tu bienestar mental, físico o emocional. Así que yo creo que una de las primeras cosas que deberíamos tener claro es que la educación emocional debe empezar en todos los ámbitos en los que se relaciona el ser humano, sea en casa, sea en el colegio, sea con los amigos, ¿no?, en todos los ámbitos, y tiene que haber de partida una premisa de respeto, de comprensión, ¿no?, hacia el otro, y partir de que puede haber diferencia, de que no, a lo mejor no opinamos lo mismo, no nos sentimos igual ante las mismas cosas, y una vez aceptamos ese terreno es donde podemos empezar a construir. Creo que si no hay esas premisas será muy difícil que lo que podamos construir sea estable, porque irás al colegio, te dirán una cosa, irás a casa, te dirán otra, ¿no? Y al final, cuando un niño está creciendo, cuando le empiezan a dar mensajes distintos, lo que acaba es confundido, ¿no? Entonces, creo que es importante que se genere una cultura social en ese sentido coherente
y trabajada en cuanto a cuál es realmente ese suelo que necesitamos para poder cultivar nuestra educación emocional. Y en relación a las inteligencias múltiples que decíais, ¿no? De que claro, que todos las tenemos, pero que lo que no están es entrenadas, ¿no? A mí me gusta, lo sabéis, poner muchas metáforas, pero es que pienso que al final muchas veces es lo que te queda, ¿no? No tanto las palabras, sino las imágenes. Entonces, si tú tienes un terreno enorme y solo te dedicas a cuidar una parte de ese terreno, en el resto del terreno crecerán malas hierbas. Entonces, si tú quieres mantener y cultivar todas tus inteligencias, deberás trabajar en todas ellas. Sí que es cierto que tal vez de forma innata algunos tenemos más facilidad para trabajar unas que otras, pero eso no quiere decir que no seamos capaces de trabajar en aquellas que tenemos menos capacidad, ¿no? De hecho, es lo que para estimular la inteligencia hoy en día, desde la neurociencia, ya te dicen que el coeficiente intelectual no es lo que mide la inteligencia de una persona, porque eso se queda en una área concreta, no tiene en cuenta la globalidad, ¿no? Del potencial del cerebro. Entonces, lo primero que te dicen es, si tú quieres ser una persona más inteligente, lo que tienes que hacer es hacer o aprender aquellas actividades que no tienen nada que ver con lo que ya sabes, ¿no? Es decir, pues si eres una persona muy buena en matemáticas, pues aprende a tocar un instrumento o aprende a bailar, ¿no? No aprendas física o no aprendas química, ¿no? O no aprendas cosas relacionadas con las matemáticas, aprende algo totalmente distinto. Entonces, pienso que esto tampoco es algo que nos han dicho, ¿no? Siempre se nos ha enseñado un poco a ver qué CI tienes, ¿no? Y si llegas a la media o eres superdotado o tal, ¿no? Y realmente es mucho más complejo, ¿no? Y lo que sí que estoy convencida es que la inteligencia emocional es una base sobre el que se fundamenta, más allá de la inteligencia, también el carácter y la relación con los demás. Entonces, tener una buena o una base de inteligencia emocional sólida es bueno para uno mismo y también para las personas con las que compartimos, porque también, como decía Antonio, ¿no? Al final no es tanto qué emoción estoy sintiendo y reprimir esa emoción, sino cómo la canalizo, cómo la proyecto, qué hago con ella, ¿no? Que está muy bien que me enfade, lo que no está muy bien es que empiece a pegar a todo el que tenga al lado porque estoy enfadado. Entonces, pienso que ese ejercicio reflexivo de volver, ¿no? Un poco atrás, dar unos cuantos pasos atrás para construir algo que realmente no se tambale es importante, sobre todo en el ámbito de la educación emocional y, como decía también Alfonso, de los jóvenes. Sí, al hilo de lo que estamos contando, a mí me viene hace unos días en un encuentro, ¿no? Alguien comentaba lo fácil que es hacer feliz a un niño, y esa era la frase, ¿no? Y en ese momento yo me quedé así un poco impactada, como que algo a mí por dentro me movía, ¿no? Y con la conversación que tenemos hoy, pues al hilo de eso es la importancia de la educación, ¿no? En la emoción, ¿no? Desde que somos niños no educamos a nuestros hijos, ni nuestros padres han sabido tampoco transmitirnos qué pasa con la emoción, ¿no? ¿Cómo aprende un niño a calmarse, a calmar una emoción que está sintiendo? Desde que son pequeños ya estamos un poco como poniendo ciertas normas, ¿no? Que a algunos les cuesta más y a otros les cuesta menos, pero en realidad al final todo tiene que pasar por ese filtro de comprender, ¿no? Un niño hasta que no comprende algo no puede desarrollarlo. La cuestión es cómo hacemos a un niño o cómo transmitimos que comprenda lo que está sintiendo, ¿no? Es decir, primero tengo que explicarle que no pasa nada por lo que está sintiendo. Lo que está sintiendo le está pasando, no pasa nada y vamos a ver si nos podemos calmar en ese aspecto y encontramos vías, soluciones, salidas, ¿no? Desde ahí. Muchas veces en la educación de un niño lo que hacemos es consentirlo, ¿no? ¿Cómo lo distraigo? Le voy a dar otra cosa, lo voy a contestar con algo, ¿no? Así el niño aprende que cuando tiene un enfado, ¿no? Como dice Antonio, lo que hago es, soy capaz de expresarlo, es decir, si estoy enfadado, me voy a encargar de que el otro se entere de que estoy enfadado, porque si estoy enfadado voy a recibir algo a cambio, ¿no? Alguien se va a ocupar de que yo estoy enfadado y hay un lenguaje, sea cualquier emoción, ¿no? Entonces hay una comunicación, pero sin educar, sin estructurar, ¿no? No pasa nada porque sienta algo, no pasa nada porque yo me lo gestione, no pasa nada porque yo de ahí encuentre salida, no pasa nada porque un niño
tenga un berrinche, ¿no? Pero claro, para los padres ya aparece, ¿no?, esa parte racional de que igual no lo estoy haciendo bien, me siento culpable, o el niño es un maleducado, o no tiene nada que ver con la persona. No tiene que ver con la globalización. De hecho, sí que tiene que ver con la globalización. A mí me gusta muchas veces más usar conciencia, inteligencia emocional. Me gusta más usar la palabra conciencia emocional o conciencia transpersonal, porque sí que es verdad que la inteligencia forma parte del ser humano y de su capacidad para gestionarlo todo, para entenderlo todo, para comprender, ¿no? En el momento que el niño comprende lo que le está pasando, se le pasa y no hay un vicio ahí, ¿no? A los adultos, pues ¿qué pasa? Que si estamos enfadados, estamos constantemente castigándonos. Si estoy enfadado, no debería de estar así, no debería de estar así. Es que con las cosas bonitas que tengo en mi vida y estoy triste. Bueno, pues si estoy triste, porque tengo que estar triste. La tristeza forma parte de un lenguaje, de la parte de inteligencia de mi ser, ¿no? Y tiene que ver con eso, con no reprimir, con la educación que tenemos sobre las emociones, sobre lo que hacemos con ellas y sobre lo bien o no tan bien vistas que están, ¿no? Entonces yo creo que es importante, estamos en una época donde es necesaria, ¿no?, darle salida a las emociones sin culpar al otro. Es decir, el otro no tiene la culpa de que yo esté enfadado, de que yo tenga rabia o de que yo esté. Y no es el otro el que me tiene que dar o satisfacer lo que yo necesito, ¿no? Primero tengo que saber qué me está pasando a mí y posiblemente pueda gestionarlo yo mismo o pueda dialogar con el otro de una forma, con una comunicación, porque al final me estoy comunicando a través de la emoción, pero de una forma no inteligente, ¿no? Y no educada, ¿no? En fin. Muy bien. Pues yo quería introducir el tema de las emociones básicas y la emoción en general y, bueno, y abundar un poco en lo que decía Maite de ese autoconocimiento y sobre todo de esa autorregulación, ¿no? El mundo de las emociones es complejísimo y, bueno, apasionante también. Pero hay 6 emociones, algunos estudiosos amplían a 7 o hasta 10, que son básicas y que se consideran generales en toda la humanidad, en todos los seres humanos. Y básicamente se viven igual, aunque es verdad que cada uno, la vivencia de esa emoción básica, pues puede tener sus matices distintos, ¿verdad? Quiero repasar las 6 básicas, que son alegría, sorpresa, que se suelen considerar emociones positivas, pero es mejor hablar de emociones agradables, porque cuando hablamos de positivas y negativas, buenas o malas, que se suele utilizar a veces, o en general más bien, claro, ya estamos poniendo etiquetas y cuando es mala o negativa intentamos evitarlas y cuando es buena o positiva intentamos tenerlas, ¿no? Pero esto nos lleva a lo que decía antes Maite, bueno, si estoy triste y quiero llorar, ¿por qué no voy a hacerlo? Muchas veces se reprime eso en la educación, ¿no? Niño, no llores, ya está, no hace falta que llores, ¿no? Suelen ser diálogos o consignas de los padres, ¿no? Entonces, además de la alegría y la sorpresa, luego está pues la tristeza, el miedo, la ira y el asco. Intentamos evitar el miedo, aunque muchas veces el miedo es irracional, pero hoy día se está volviendo el miedo muchas veces, se inculca el miedo. Vivimos una pandemia en la que la clave para controlar a la población ha sido el miedo, ¿no? Entonces, a veces un arma de control de los demás, desde mi punto de vista, muy dañina, muy inhumana. La ira, pues, cuando te enfadas, cuando te cabreas, pues, bueno,
Pues bueno, esa de cara a los demás es la emoción más desagradable y de cara a ti mismo, ¿no? Y ahí sí que, bueno, si te tienes que cabrear, pues te cabreas, ¿no? Pero creo que ahí en esta en concreto, si estamos solos, mejor. Y si no, pues hay que intentar controlar un poco delante de los demás, dejarla un poco sí, que aflore y manifestarla, pero bueno, sin llegar a extremo, ¿verdad? Que a veces pues llega a esa violencia contra los demás, que eso sí que es negativo, ¿no? Bien, entonces, una inteligencia emocional básica debería de conocer en cada persona estas inteligencias básicas y debería de aprender cada persona a autorregularla, a decir, bueno, pues yo estoy alegre, pues fenómeno, eso normalmente no se reprime, pero a veces se exagera. La tristeza, yo estoy triste, vale, y hasta tengo ganas de llorar, vale, pues llora, pero no tiene por qué ser malo. El llanto, creo que todos hemos llorado, ¿verdad? Y ese llanto libera, sobre todo cuando hay una carga de dolor, y hasta de sufrimiento, ¿no? Es liberador, así que tiene su aspecto positivo también. El miedo o el miedo nos permite controlar y no hacer, digamos, burradas o actos temerarios. Por ahí está bien, pero luego cruzarme por la calle con alguien que no va con mascarilla y ya me da miedo, esto ya es un poco subjetivo y puede llegar a ser un síntoma de un miedo irracional un poco exagerado, ¿no? Bueno, está también la ira que ya he hablado, el asco, bueno, eh, pues si algo te da asco, es que así, normalmente es una emoción del sabor, pero también puede ser por otro sentido venir, ¿verdad? Y la sorpresa, pues también puede ser natural y hay gente que reprime también la sorpresa por no manifestar su emoción. Bueno, pues todo esto es importante aprender a controlarlo, a gestionarlo, a conocerse uno mismo. Y eso, si uno no sabe hacerlo por sí mismo, bueno, pues también se puede educar y se puede aprender. Muy bien. Interesante, Alfonso. Estaba pensando mientras hablabas que estos diálogos siempre se me quedan cortos. Sí. Sí. No podemos torturar a quienes nos están viendo en Facebook y en Instagram, pero bueno, llega el momento. Sí que me encantaría, en el Instituto Teres, ¿verdad? Hay un espacio, hay un curso de inteligencia emocional en el que podemos debatir ampliamente y aprender ampliamente sobre estos temas. Y hay un par de notitas interesantes sobre lo que has dicho que me gustaría, ¿verdad?, añadirme. En la pandemia me ha resonado mucho, ¿verdad? Hemos perdido una oportunidad como sociedad, o bueno, algunas partes de la sociedad han perdido la oportunidad, creo que todas no. Sí, de aprovechar esta situación de epidemia y en vez de apelar al miedo, apelar a la... o sea, que hemos apelado al miedo en vez de a la corresponsabilidad o a la propia responsabilidad o a unas emociones positivas. Siempre, a donde voy es que siempre vamos a tener la posibilidad de elegir, siempre y cuando conozcamos que existe un amplio arco de emociones a las que acudir. Y nosotros, en nuestra libertad y en nuestra responsabilidad individual, vamos a dirigir la tendencia natural, cultural, educacional que se nos impone o que hemos adquirido para responder de otra forma, más sana, pero también más sana socialmente. Era una de las reflexiones que tenía con respecto a la pandemia. Y quiero nombraros solo, completar, si me permite, Alfonso, el universo de emociones que estás nombrando. Yo tengo delante la clasificación que hace Rafael Vizquerra, que es uno de los autores, ¿verdad? De los mayores expertos, sí. Sí, y él habla de las emociones negativas, o como has dicho tú, menos agradables, ¿no? Sí. Las positivas serían, me ha gustado el término, ¿cómo era? Agradable.
Agradable, vale. Pues menos agradable serían el miedo, la ira, la tristeza, el asco y la ansiedad. En la agradable habla de la alegría, el amor. De las frases que vengo repitiendo hace muchísimo tiempo es que el amor es una palabra muy pequeñita donde se incluyen demasiadas cosas y que por eso muchas veces no sabemos decirle a la otra persona qué es lo que siento por ella. Claro, porque te quiero, a una vez está en una conferencia y decirle a alguien, oye, pues siento admiración por ti, y le dice al ponente te quiero, pues lo puedes dejar a cuadros, ¿no? Porque no conoces el término de esto que escucho me hace bien y siento gratitud y admiración por ti, ¿no? Mucho mejor cuando ampliamos nuestra terminología. Y eso está dentro de la galaxia del amor. También está la felicidad y dentro de las emociones ambiguas habla de la sorpresa, las emociones estéticas, que me interesan mucho. Para mí ya entramos en la zona donde muchos hablamos de trascendencia. Y una que he trabajado durante este invierno con grupos de hombres adolescentes, que es la emoción social, ¿no? Cuando en el colegio a alguien se le produce bochorno, se le cohíbe, se le culpabiliza, en fin, pues se le avergüenza, y cómo eso en esta época es tan importante, o como para que los adolescentes ocupen su sitio en la sociedad, no se les puede llevar por ahí, porque van a estar disfuncionales socialmente y luego los vamos encima a culpabilizar por ser disfuncionales socialmente. Creo que vivimos en un sistema perverso, donde construimos individuos pues eso, disfuncionales y además los culpabilizamos por serlo. Hablo de nivel social, familiar, a nivel educacional y por supuesto al individual, claro, pero si no tienes recursos. En fin. Y había otra cosa, sí, escuchando a Maite, a la hora de comunicar quería hablaros de la comunicación emocional. Tenemos que aprender a comunicarnos de una forma sana. Claro, y a mí se me viene la cuestión inmediata que es ¿y cómo? ¿Y cómo nos comunicamos de una forma sana? En los grupos de hombres, en los círculos que facilito y a los que voy de forma asidua, tenemos 2 tips para hacerlo. Funcionan universalmente. Esto es propio de los humanos, no es propio de las personas, ni más evolucionadas ni menos evolucionadas. Da igual en el estado en el que está, en el que estés y lo que hayan leído. Funciona y va a funcionar siempre, en cualquier contexto, en el individual, pero también en el trabajo y en la calle en general. El primer tip es hablar desde el yo. Yo pienso esto, yo me siento así, yo tengo este anhelo. De esta forma, nunca vas a cargar a la otra persona con tu estado. La otra persona va a poder tomar distancia y visibilizarte tal cual estás, en el tuyo. Yo ahora me siento así. Yo ahora anhelo esto. O en el último tiempo vengo estando así. Es sencillo, pero cuesta muchísimo, porque tenemos una tendencia a hablar que si la sociedad es... Lo primero es a culpabilizar al otro. La sociedad es de esta forma, en mi familia hemos sido así, los hombres son, las mujeres son, pero no hablamos de yo soy así, yo soy este hombre. Ahora. Hace 10 días, no, dentro de 10 días, no. Y la segunda, el segundo tip que funciona muy bien es escuchar sin juicio. Otro grandísimo ejercicio. Estar viendo a la otra persona en su estado y no juzgar qué tonto es, qué poco evolucionado, mira qué chorrada dice o qué vehemente, ¿verdad? No juzgarlo, distanciarnos lo suficiente como para poder ver su estado, pero no tanto como para no sentirlo. No es paso de ti, sino encontrar el límite en el que yo puedo estar tan cerca y tan lejos, como la película de Wim Wenders, como para poder atender, ¿no? Escuchar sin juicio. ¿Cuál es mi trabajo mientras escucho? Que cuando me están saliendo voces, mientras alguien habla, dejarlas ir.
Si alguien está hablando que opina no sé qué cosa sobre Rafael Nadal como deportista, que es un tal, es un cual y un cual, por ejemplo, por poner un ejemplo, pues yo digo, esa es tu opinión, viene de tu vivencia y viene de tu estado actual, que dentro de un rato va a ser otro. Me digo eso y lo dejo pasar. Y así me puedo concentrar en lo que veo. Espero que esto sirva y por favor ponernos en comentarios si sirve de verdad o qué estáis anotando de todas las cosas que decimos, porque ese feedback también, lo primero pues es que hablando de emociones pues nos gratifica, nos va a hacer sentir satisfechos, que estamos aquí no solo para pasarlo bien entre amigos, sino para comunicar algo. Muy bien. Pues bueno, a mí me gustaría añadir simplemente para ir cerrando que en relación a la teoría de las emociones básicas que decía Alfonso, dar como referencia a Leslie Greenberg, que bueno, ella partía, ¿no?, de estas emociones primarias o básicas. Y hay una teoría muy interesante sobre cómo son las emociones secundarias, si las emociones además pues, pueden ser adaptativas o desadaptativas, ¿no? Hay, bueno, instrumentales, no instrumentales, también se le dice. La cuestión es que, bueno, quien quiera indagar ahí, yo le dejo esa referencia para poder profundizar. Sí que hay algo que a mí de esta teoría me parece interesante, ¿no?, y relacionando también con el concepto de emociones buenas, malas, negativas, positivas, es si eso que yo estoy sintiendo me acerca hacia donde quiero ir o no me acerca o me aleja, ¿no? Esto desde la perspectiva del coaching siempre lo trabajamos mucho, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo, no? Y qué es lo que está en esos pasos hacia adelante, porque si me voy hacia atrás, en realidad no estoy más cerca, estoy más lejos, ¿no? Pues bueno, es un poco lo mismo con las emociones, ¿no? Todas las emociones, al final, yo las comparo a las olas del mar. Llega la emoción, se está el tiempo que tiene que estar, que la química del cuerpo procesa, y la emoción se va, ¿no? Y eso en los niños es prácticamente lo más fácil de ver, porque están súper enfadados y a los 5 minutos están riendo un montón y después de un momento estaban enfadados. Bueno, ya está, la química ha pasado y ellos todavía no conocen, ¿no?, esto de aferrarse y cogerse a la emoción y quedársela y hacerme la mía para, ¿no?, sentir que eso me da identidad. Y eso creo que es lo que hemos ido aprendiendo desde pequeños, ¿no?, con las experiencias y con la educación que hemos recibido, y es lo que de algún modo muchas veces nos aleja de ese estado de felicidad o de tranquilidad o de paz o de plenitud, que cada uno le ponga la palabra que quiera, que todos en el fondo buscamos, ¿no? Si fuésemos capaces de dejar venir la emoción tal cual viene, sin juzgarla, como decía Antonio, que venga, sentirla, ponerle, ¿no?, ese vocabulario, mira, me estoy sintiendo así, estoy así, si siento que quiero llorar, lloro y ya está ahí. Me desapego de ella, la dejo ir, ¿no? Ha hecho su función, la he podido vivir, si puedo incluso decidir si la quiero mantener porque me es útil y si no la dejo ir, ¿no? Y no estamos acostumbrados a hacer este proceso y eso es parte, ¿no?, de ser inteligente emocionalmente, de estar educado emocionalmente. Y al final eso es lo que de algún modo todos yo pienso que buscamos, ¿no? Porque muchas veces los conflictos o las problemáticas, ¿no?, como también comentabais, vienen porque estamos luchando por defender nuestra visión cuando a lo mejor en lugar de partir de un yo me siento así, lo primero que he dicho es que tú me has hecho sentir así, ¿no? Y ya le hemos hecho responsable al otro de cómo yo me siento. Entonces, pienso que todas estas pequeñas cosas que nos salen muchas veces automáticas, tenemos que aprender, como decía Maite, a ponerle mucha conciencia. Y a mí la versión de conciencia emocional creo que de algún modo también es el resultado, ¿no? Es el punto al que queremos llegar, ¿no? Ser conscientes emocionales y de ahí partirá, ¿no?, ese estado de inteligencia emocional. Pero si no hay conciencia, va a ser difícil llegar a esa inteligencia, ¿no? Tiene que haber un proceso reflexivo, de autoconocimiento, ¿no?, de buscar esos espacios para conectar con mi sentir, ¿no? Y eso al final depende de uno mismo, no depende ni del curso que hagas ni de los demás, ¿no? Depende de ti, de que tú te permitas hacer, ¿no?, ese camino.
Y no sé si alguno de vosotros quiere añadir alguna cosa más o si lo queréis dejar aquí por hoy. Bueno, yo añadiría que eso, que este tema es apasionante, que necesita trabajarse, necesita conocerse, estudiarse y que su conocimiento pues ayuda mucho a nuestra propia vida a tener ese equilibrio y que los de a nuestro alrededor pues también tengan ese equilibrio y se sientan a gusto con nosotros, ¿no? Esto creo que es muy importante y por lo tanto, bueno, pues debería haber mucha inteligencia emocional en el mundo y así seríamos más felices, ¿verdad? Bueno, pues ojalá los que nos escuchan pues estén de acuerdo y se pongan las pilas. Gracias. A mí hay algo que me gustaría comentar un poco, es decir, que la emoción no es una cosa que venga en nosotros por sí misma, no está sola, no aparece una emoción sola, porque sí, va y viene, sí que es verdad que va y viene, pero previamente había una situación que la activaba, o hay un pensamiento, hay una creencia en ese pensamiento, detrás de cada emoción hay es todo un sistema, ¿no?, que va moviendo eso. Por eso es tan importante esa educación, porque nos va enganchando una cosa a otra, ¿no? No soy el pensamiento, tampoco soy la emoción, ¿vale? Si yo aprendo a conectarme con la conciencia de lo que realmente soy, eso forma parte a ser esa parte observada que otras veces hablamos, ¿no? Puedo desde ahí volver a observar lo que me está pasando, lo que estoy sintiendo en este momento y aceptarlo como el regalo que está viniendo en este momento, ¿no?, para que yo comprenda, para que vea qué me pasa, qué me sucede, dónde estoy, qué necesito. En principio, a mí me gusta, sí que es verdad que este tema de las emociones, hay una lista. Me acuerdo que cuando estudié tenía una lista por las dos caras, una letra muy chiquitilla de la cantidad de emociones que hay, que es una barbaridad. Pero a veces es muy sencillo, para mí es muy sencillo estructurarla en dos básicas, ¿no? Cuando yo estudiaba lo hacíamos en dos básicas, amor y miedo, ¿no? ¿De dónde viene cada una de ellas? ¿Esta parte del miedo o parte del amor consciente? Bueno, lo dejo ahí, para investigar también. Y nada más. A mí me gustaría añadir dos cosas. Una es que os quiero. Te queremos. Yo también te quiero, Antonio. He hablado por los demás, ¿has visto? Estoy muy agradecido por el rato tan agradable que siempre paso en estas tertulias que tenemos. Y la segunda es que me encantaría que pudiéramos seguir profundizando en cada una del amor, el miedo, o como las nombraba Alfonso, o tal, que pudiéramos ir desgranando parte por parte y pudiéramos darle continuidad al debate sobre la inteligencia emocional y que esta charla pues, pudiera servir también a alguien. Eso ya sería, ¿verdad?, perfecto. Así que me ofrezco para escucharos. Genial, pues gracias por tu propuesta de coloquios temáticos sobre emociones, la tendremos en cuenta y también daros a todos los que nos seguís y nos escucháis, pues que participéis, que nos propongáis sobre qué queréis que hablemos, qué coloquios os interesan. Y os invitamos también a visitar la web de institutoterex.com y ver ahí los cursos que ofrecemos también. Nosotros encantados de compartir con vosotros, de estar aquí y nos despedimos por hoy. Hasta el próximo coloquio. Chao.